Vamos a continuar ahora con nuestro tema 2. Entonces, seguimos con esta parte del tema 2.1 que son los xenobióticos. Habíamos visto lo que son los tipos de xenobióticos. Entonces, bueno, continuando, tenemos que ver cuáles son las fases de biodistribución dentro de un organismo. Entonces, son 3 fases o 3 etapas. La primera es la etapa de exposición, la segunda es la etapa de toxicocinética y por último tenemos la etapa de toxicodinámica. En la primera, en la de exposición, pues este es por consecuencia de varios factores. Aquí van a intervenir pues el riesgo, la frecuencia con la cual un individuo está expuesto a este tóxico. La dosis la hemos mencionado que es muy importante. Luego entra la parte de la toxicocinética. En esta etapa es tal cual el mecanismo de absorción por el cual va a entrar en el individuo. Dentro de esta etapa también tenemos que tener en mente la distribución una vez que está dentro del individuo, la velocidad con la cual se va a distribuir, se va a difundir, el tipo de metabolismo del que esté hablando y la excreción. Y en la etapa toxicodinámica, este es cuando interacciona ese xenobiótico con el receptor correspondiente. ¿Ok? Entonces aquí es cuando vamos a ver tal cual los efectos tóxicos y cuáles son los signos clínicos que se van a apreciar. Este es cuando ya estamos viendo el efecto. Los efectos pues van a depender según la exposición, si es aguda o es crónica, que esto es parte de otro tema que vamos a ver más adelante. Si es aguda, por ejemplo, en el benceno, nosotros vamos a encontrar que si es una exposición aguda, esto va a provocar una depresión en el SNC. Esto de CNC, pues es el sistema nervioso central. En cambio, cuando yo tengo una exposición crónica, puede llegar a producir leucemia. Muy bien, vamos a continuar. Y nosotros tenemos que considerar dentro de los xenobióticos, pues algunas características de toxicidad. Estas se van a centrar en, por ejemplo, las características de exposición, si es de tipo aguda, crónica, la vía de entrada. Recordemos que anteriormente habíamos visto medios de exposición, la vía de eliminación, que no es lo mismo que tenga un xenobiótico que, bueno, hace el proceso metabólico y yo lo puedo expulsar a través de que, bueno, respiro, ¿no? Exhalo y entonces ya sale, a que tengo que esperar todo el proceso metabólico para que pueda ser eliminado, por ejemplo, por la orina. Entonces, también depende de esto. La dosis, que es la concentración, la cantidad. Aquí vamos a ver algunas cuestiones más adelante en otros temas, que como es el DL50, lo que es la dosis única y la dosis fraccionada. Es bien importante. No es lo mismo tener una concentración directa en una sola toma a tenerla pues en varias partes. Tenemos que considerar la estructura molecular y las propiedades fisicoquímicas de esta sustancia cianobiótica. Porque tenemos que ver, bueno, su capacidad de atravesar membranas, si es hidrosoluble o liposoluble. Es muy distinto. Tenemos que considerar el tipo de efecto tóxico producido. No va a ser el mismo efecto. Entonces, normalmente tendemos a decir, todo es cancerígeno, pero pues resulta que no. Tenemos xenobióticos que van a producir otro tipo de efecto. La edad del individuo es de suma importancia, también la etapa de desarrollo en la que se encuentre, ¿no? Las características genéticas del organismo expuesto. Esto es bien importante también para saber si, por ejemplo, hay efectos mutagénicos, cancerígenos, etcétera. Y bueno, con esto nosotros estaríamos terminando el tema 2.1 y ahora vamos a empezar lo que es el tema 2.2. En el tema 2.2 vamos a hablar un poquito de lo que son las toxinas y cuál es la diferencia, porque a veces confundimos xenobiótico con toxina. Entonces, bueno, xenobiótico, recuerden, es todo ajeno que tenga que ver con el sistema, el ecosistema, el individuo que estemos nosotros analizando. Toxina, perdón, toxina, la definición que vamos a utilizar es que son sustancias producidas de forma natural
aguas aquí, esa es la diferencia, son sustancias producidas de forma natural por el medio ambiente, por los seres vivos, como son microorganismos, plantas o animales. Ujú. Las toxinas como tal van a ser proteínas de eh, liposacáridos, aquí me falló esta palabra, pero es liposacáridos, y estos en cierta dosis y en cierto tipo de exposición, pues van a causar ciertos daños en concreto al huésped o al individuo que tenga exposición a estas toxinas. Ajá. En los vertebrados, en específico, como ejemplo, las toxinas son destruidas por una acción enzimática, principalmente en el hígado. Sin embargo, dependiendo, pues el hígado no va a ser capaz de destruir suficientes toxinas. Entonces, por eso es que existen diferentes tipos, ¿no? Pero bueno, esta sería la definición a grandes rasgos. Ahora bien, continuamos. Nosotros hemos escuchado más seguido de las toxinas cuando hablamos, por ejemplo, del veneno en algunos tipos de serpiente. Entonces, para que nos quede un poquito más claro, las toxinas ambientales que son producidas por animales, nosotros los conocemos como veneno. Y las toxinas que son de tipo artificial, es decir, que son creadas en un laboratorio, que no son naturales, no vienen ni de un microorganismo, ni una planta, ni un animal como tal, a este tipo de toxinas le vamos a llamar xenobiótico. Esa es la diferencia, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, dentro de los tipos de toxinas que nosotros vamos a encontrar, nosotros podemos hacer dos tipos de clasificación. Una clasificación es de acuerdo a las propiedades químicas y el origen. Dentro de esta clasificación nosotros vamos a encontrar principalmente las exosotocinas, las endotoxinas y las aflotoxinas. Ahora, las exotoxinas, estas son proteínas solubles que son generadas por determinados patógenos. En este grupo vamos a encontrar microorganismos que pertenezcan a gram positivo y gram negativo. Estas van a poseer enzimas citolíticas, ¿ok? Dentro de este tipo de enzimas y de toxinas vamos a encontrar principalmente tres, que son estas de aquí. Las enterotoxinas, las citotoxinas y las neurotoxinas. Ahora bien, continuando con esto, las endotoxinas van a ser representativas por bacterias del tipo gram negativas. Aquí también como ejemplo podemos encontrar estos tres, que son las chutotoxinas, renatoxinas, las gastrotoxinas y por último están las aflotoxinas. Estas aflotoxinas pueden ser producidas por determinados tipos de hongos, como es la Amanita phalloides, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus. Recuerden que dentro de la familia de Aspergillus hay toda una gran variedad, entonces pues sí hay que tener aquí cierto cuidado cuando nosotros estamos leyendo específicamente qué individuo estoy hablando, qué especie estamos analizando. Ujú. Estos tipos de microhongos pueden contaminar algunas semillas y nueces con sustancias que son de tipo cancerígeno. Aquí es donde vamos a tener en cuenta pues la dosis. Por último, también nosotros podemos hacer una clasificación de estas toxinas de acuerdo a qué es en específico lo que van a atacar dentro del individuo y cuáles son las consecuencias. Dentro de este tipo de toxinas vamos a encontrar la hemotoxina, la estomotoxina, necrotoxina, neurotoxina, cronotoxina, atraxicotoxina, cardiotoxina, miotoxina y la batraciotoxina. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, pues va a atacar principalmente a la sangre y parte del tejido. En el segundo, pues causa un dolor intenso, esa es la característica. En el tercero va a producir ciertas cepas de estafilococos que van a destruir células de los tejidos. En la neurotoxina ataca el sistema nervioso. La cronotoxina va a causar parálisis. La atraxicotoxina causa un aumento en el pulso cardíaco, en la presión arterial y por último, pues produce asfixia.
La cardiotoxina únicamente se enfoca en ataques al corazón, aunque también va a presentar asfixia y por ende pues va a producir eh, por ciertas cuestiones de que empieza a paralizar el sistema cardíaco, pues ataques cardiorrespiratorios. La miotoxina ataca a los músculos y por último está la batrioxitoxina, perdón, es el mal letal de todos. Esta, por ejemplo, lo podemos ver en la rana dardo venenoso, que en algunas tribus, pues, si ustedes recuerdan los dardos, los, mm, los frutaban la piel de este tipo de rana para que tuviera, pues, este veneno tan letal, estas toxinas que son altamente dañinas. Y bueno, luego vamos a entrar en lo que es nuestro tema 2.3, que es acerca del muestreo biológico. Quiero empezar diciendo una definición muy breve. Entonces, el muestreo biológico es un procedimiento que consiste en la obtención de una parte representativa de material biológico y en algunos casos, dependiendo de la metodología, también vamos a tener que recolectar material no biológico. Por otro lado, ¿cuál es el objetivo de que nosotros hagamos muestreo biológico? Principalmente es que podamos determinar tanto cualitativa como cuantitativamente el tipo de toxina o de xenobiótico que estemos analizando y con esto nosotros también podemos ver el tipo de intoxicaciones que van a ocasionar o de envenenamientos que pueden surgir. Vamos a dejar este video hasta aquí, cortito, y nos vemos en el siguiente video.